Imagínate estar yendo en una carretera, en una ruta, y que de la nada te aparezca una mujer que te está haciendo autostop, se sube a tu auto y tras un largo recorrido de una mujer extraña, automáticamente desaparece y nunca más la volves a ver. De eso precisamente vamos a hablar en este episodio de Voces de la Ciudad. Bienvenidos a todos a este sexto, no, séptimo ya episodio de Voces de la Ciudad, de este podcast de misterio, de suspenso, de leyendas, de crímenes, de todo un poco. Bueno, mi nombre es L. Caram, y acá mi compañero, bien, Luciano. ¿Cómo estamos, Luciano? Muy bien, acá disfrutando la vida como siempre, tomando un muy rico cafecito, ¿no? Nada, mañana de invierno. ¿Y cómo estamos por allá con este clima? Y la verdad que acá bastante fresco también, días ahí complicados porque por ahí se amanecemos muy fresco, pero bien, gracias a Dios bien, todo tranquilo. Y bueno, en este episodio, en este podcast, tenemos una leyenda que, uff, a mí me ha acompañado muchas veces, la he escuchado un montón de veces, he escuchado un montón de versiones, sobre todo acá por lo menos en San Juan, ha sido muy utilizada en campamentos, en fogones, en un montón de lados para implantar ahí un poquito de terror. Es una de las historias, yo creo que lo podemos encasillar dentro de lo que son cosas de fantasmas, por ejemplo, bien de espíritus errantes más famosas. Así que bueno, prepárate el mate que se viene en este episodio, la dama de blanco de las rutas. Bien, precisamente vamos a hablar de esto, bien, de la dama de blanco. Por ahí muchas veces se confunde, o yo lo he escuchado, que lo comparan por ahí con la Llorona, otra que ya hemos hablado, bien, porque comparten similitudes, una mujer vestida de blanco que aparece en las noches, bien, pero tienen sus diferencias y son muy importantes. Eh, yo creo que la leyenda de la Dama de Blanco es una de las historias de fantasmas más conocidas y más difundidas en todo el mundo. O sea, es una figura espectral que generalmente está asociada a las rutas, a los caminos solitarios y que aparece en un montón de versiones, ¿sí? En diferentes culturas. Yo puedo dar fe de que en un montón de lados del mundo aparece en distintas versiones, pero el mismo panorama. Básicamente la esencia de la leyenda es similar a muchos relatos, bien, como decía anteriormente, es una mujer vestida de blanco que aparece en las rutas causando miedo, terror a los conductores, a los transeúntes, que hablando de esto es una leyenda muy conocida, digamos, entre los famosos camioneros, entre los famosos transportistas, digamos, porque bueno, ellos que viven en la ruta, viven de noche ahí manejando y todo, tienen un montón de leyendas y yo creo que una de las más conocidas es esta. Pero bueno, antes de entrar en la leyenda en sí, que ya la voy a relatar ahora, vos, Luciano, ¿qué experiencia, qué similitud, qué contacto has tenido con esta leyenda? O sea, de mi parte, casi ninguna, porque muchas veces las viajes o así, siempre han sido de día y muy rara vez que esté de noche, pero siempre, no de parte de eso, no de parte de pero me contaba que había momentos cuando ellos iban haciendo sus recorridos, a veces hay pueblos que no están cerca de las rutas, que es un quiebra normalmente. No, de que se han visto figuras, personas, sí, mujeres especialmente, y a los camioneros, no, a los colectiveros que he conocido, les ha dado mucho favor el acercarse a una de esas mujeres que tienen su visa, y especialmente en el momento en que están las criminales contigo, se aterran bastante. Pero hay una que es mucho más conocida que es la que yo conocí, que fue la de que está justamente en Buenos Aires, que se la hablamos fuera del podcast, charlando un poco. Justamente Leo también la escuchó, que Sí, tal cual, también he escuchado esa leyenda y esas cosas. Pero sí es verdad en esto que vos decís de que hay muchos camioneros, muchos colectiveros que incluso eh,
les da miedo o les da pavor el qué sé yo, cuando se encuentran con una mujer que está haciendo autostop, el poder levantarlo, digamos, al poder llevarle, todo es como les da pavor debido a esta leyenda. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la leyenda de la Dama de Blanco, que la voy a pasar a relatar. La leyenda de la Dama de Blanco generalmente sigue un patrón similar en muchas versiones. A menudo la historia involucra a un conductor que viaja por una carretera aislada durante la noche. De repente, el conductor ve a una mujer joven vestida con un vestido blanco que parece estar sola y desamparada. La mujer puede estar de pie al borde de la carretera, hacer autostop o incluso aparecer de repente en medio de la carretera obligando a los conductores a detenerse. En muchas versiones, el conductor ofrece la ayuda a esta mujer, ya sea llevándola a su destino o simplemente ofreciéndole compañía por un tiempo. Durante el viaje, la mujer generalmente permanece en silencio o habla muy poco, dando una sensación inquietante. Cuando el conductor finalmente llega al destino o se detiene, la mujer desaparece misteriosamente, dejando al conductor confundido y aterrorizado. A veces se descubre que la mujer había muerto trágicamente en un accidente en esa misma carretera años atrás, lo que explica su aparición fantasmal. Esta es como la leyenda más general, digamos, que cumple como todos los parámetros, pero en sí yo tengo otra leyenda muy similar, obviamente, que es la que más me han contado a mí, ¿sí? La que más he vivido, entre comillas yo, o la que más se ha repetido. Como dije, yo vivía de campamento, vivía de fogón en fogón. El fogón, para el que no sepa, la última noche de cada campamento es como un momento en el que se prende una fogata, por eso fogón, y se comparten historias, se comparten reflexiones, a veces se presta mucho obviamente para historias de terror, entonces uno saca sus mejores armas, digamos, y una de esas siempre era esta leyenda, y era la leyenda que se contaba de la siguiente manera. Bien, se narraba que había un hombre que iba conduciendo por la ruta tranquilamente. Bien, ruta es igual a carretera, aviso. Iba conduciendo por la ruta cuando automáticamente se le presenta una mujer a un costado, bien, muy desesperada, muy desconsolada, pidiendo ayuda y que la lleven en autostop. Este conductor se frena, pregunta qué es lo que ha pasado y la mujer dice que en unos metros más adelante había un accidente y que necesitaba llegar, ¿sí? Se sube al auto y automáticamente empiezan a avanzar unos kilómetros. Kilómetros más adelante se ve a un costado un auto dado vuelta, bien, accidentado, en el cual se detienen. Y la mujer le dice al hombre que se frenen para que vayan a ayudar. La mujer dice que estaba desconsolada, despavorida, que vaya el hombre a ayudar, ¿sí? Que ella se quería quedar ahí en el accidente, en el auto, perdón. El hombre se baja del auto, va hacia donde está el accidente y puede ver que en el piso está la misma mujer que se le había subido al auto, sin vida y muerta. Entonces, cuando vuelve al auto se da cuenta obviamente que no hay nadie, que esa mujer nunca existió porque ahí estaba muerta, era la que estaba conduciendo el auto que había tenido el accidente y que nada, ahí empezó obviamente a hilar preguntas, cómo esa mujer sabía que había un accidente kilómetros más adelante y toda la cosa. Entonces, acá como que cumplimos el mismo patrón, ¿no? De una mujer que pide autostop y que empieza como que a dar algunas indicaciones o a guiar un camino y después desaparece. Hay otras leyendas donde dice que la mujer se sube, bien, y lleva a los conductores a algún lugar, les da alguna dirección y en ese lugar terminan ellos mismos, los conductores, teniendo un accidente sin que la mujer esté presente, o también que los lleva a cualquier lugar del mundo desolado, digamos, les dice que tienen que ir más adelante, una huella, no sé qué, y terminan perdidos o desaparecen esas personas que hacen el autostop. Entonces, como que la Dama de Blanco siguió ganando esa fama de que aparece en las calles para asustar o desaparecer a los conductores. Y la verdad que es una leyenda, yo creo que de las más famosas, ¿o no? Sí, yo cuando era chico
La primera vez que yo escuché hablar de la Dama de Blanco fue curiosamente en un capítulo de A. Arnold. No Sí, sé yo si te acuerdas. sí me acuerdo de la serie, pero no la he visto, no te voy a mentir, no la he visto. Me han dicho que es mansa serie y todo, pero yo no la he visto. Bueno, uno de los capítulos habla sobre justamente de una mujer que se vestía de blanco y se hacía autostop, pero tenía otro trasfondo, sigo acordando, que después fue justamente fue como vos la narraste, pero también me saltaba otra versión, que era una experiencia, que habla sobre una mujer, marido, que el hombre era muy apostador, le encantaba ir a hacer apuestas y apostarse lo que no tenía. La mujer en ese momento había dado una pequeña fortuna y que hizo el hombre, se fueron de vacaciones y se quedaron en un hostel, en un hotel. Y el hombre que hizo la noche mientras ella descansaba fue a jugar a las cartas. Y hubo un momento de que el hombre perdió. Yo- el hombre completamente asustado de su mujer de mentir, el hombre se alcoholizó, pero no quedó de dormir porque le dijo a su mujer. Le dijo, estuve jugando, se aterró y le dijo, ¿qué hiciste con dinero? Dice, no, lo perdí todo. Y la mujer es completamente enojada, y el hombre que se agarró un hacha y la decapitó. ¿Qué pasó? Dice, después los dueños del motel encontraron el cuerpo de la mujer, pero no lo encontraron el marido y luego se dio la fuga. Y entonces dice que como su alma no puede descansar en paz, no encuentra a su marido. Dice que se le encuentra cerca del parque de Yellowstone, que es ahí en Estados Unidos, y dice que hace autostop y ese algo les hacen autostop o que se encuentran directamente hombres solitarios, se encuentran en la calle. O sea, es casi lo mismo, pero tienen diferente inicio. Después escuché otras leyendas de la misma Dama Blanca, pero alimentadas de pasan así. Se podría decir en forma resumida que siempre se trata de una mujer o que ha muerto muy trágica. Es así, o sea, pasa, bueno, como toda leyenda, ¿no? Tiene como su similitud dependiendo en dónde se cuente y tiene Sí, sus diferencias dependiendo de dónde se cuente también. Yo tengo así como tres en particular, tres regiones, digámosle, donde tiene su diferencia. En Estados Unidos, por ejemplo, como vos decías, bueno, está esa versión y también está la leyenda que se conoce, sobre todo en Chicago, bien, como Resurrection Mary, bien, la resurrección de Mary, ¿sí? Porque se dice que Mary era una joven que murió en un accidente automovilístico y que desde entonces ha sido víctima, bien, perdón, que los autostop han sido víctimas de esta mujer, bien, que tomaba o poseía a los que hacían autostop o se hacía pasar por un autostop y obviamente atormentaba a los conductores. Después en Reino Unido existen historias muy similares, bien, de apariciones de mujeres en las carreteras, que generalmente se le asocia mucho en Reino Unido a el último accidente de una mujer en la carretera. Bien, como que muchas veces utilizan el último accidente como la justificación. Y por último tenemos acá en Latinoamérica, bien, porque acá en Latinoamérica ha sido muy fuerte también esta leyenda, como dije, porque nada, acá se le conoce como la Dama de Blanco. Bien, corta. Porque nos matamos en el nombre, vemos que es una mujer, está vestida de blanco, listo, la Dama de Blanco. Pero siempre cumple este patrón, bien, es muy importante que en esta leyenda se respeta el patrón de la apariencia de esta mujer. ¿Y cuál es la apariencia? ¿Cuáles son las características de la Dama de Blanco? Bueno, la apariencia de la Dama de Blanco es
generalmente una mujer, como lo estamos diciendo, una mujer joven, acá es importante esto, y atractiva. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? Se relaciona esta leyenda, como decía Luciano, bien, con hombres solitarios, o con hombres solteros, o con hombres, entre comillas, vulnerables, bien, donde ahí puede hacer foco la dama del alba. La dama del alba, escúchame, me estoy confundiendo con la obra de teatro en la que yo salgo, con la dama de blanco. Eh, Porque como que usa su belleza y su situación vulnerable, digamos, para atraer a estos conductores que amablemente deciden llevarla. Entonces ahí tiene como su enganche, ¿no? La apariencia, bien, es generalmente de una mujer pálida, también triste, desesperada, que está como muy, como dije, desesperada, como muy confundida, perdida, bien, porque obviamente, entre comillas, hablando desde la parte de la dama, del blanco, en búsqueda de sus presas, digámosle así, tiene que dar una imagen de vulnerabilidad, de desesperación, de ayuda, bien, de que necesita ayuda. ¿Cuál es el comportamiento? Básicamente, el comportamiento general que comparten en casi todas las versiones es que suele aparecer en las carreteras de noche, bien, puede estar haciendo autostop o de pie junto a la carretera, bien, y algunas veces, algunas versiones, como dije en la introducción, se puede estar parada en el medio de la ruta, o sea, te obliga sí o sí a frenarte, porque si no, la pasa por encima, digamos. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que como que sí o sí te obliga a frenarte. También tiene un comportamiento silencioso, o sea, no habla mucho, está como enigmática, como de ese índole de misterio, ¿no? ¿Y cuáles son básicamente las motivaciones que mueven a la dama de blanco, que comparten, digamos? Es que en muchas versiones la dama de blanco está buscando ayuda o tratando de llegar a un destino específico, ¿bien? A menudo la aparición está ligada a un evento trágico de su vida, como un accidente o la pérdida de un ser querido, o lo que dijo por ejemplo ahí Luciano, una vida trágica, por ejemplo con este hombre que la decapitó y bueno, pasó todo eso. Entonces, acá antes de continuar, podemos estar hablando, primero yo creo que estamos hablando de la primera leyenda urbana de un fantasma. Bien, Es verdad. estoy hablando de dentro del podcast, ¿no? Obviamente hay un montón, hay millones, pero dentro del podcast hemos hablado de criaturas, hemos hablado de demonios, hemos hablado de transformaciones humanas, el Wendigo, por ejemplo, debido a un espíritu, o sea, todo esto con la parte de espíritus y espectros en el medio, pero acá estamos hablando netamente de un alma en pena, digamos, de una persona que murió o que le pasó algo y que ahora su alma, su espíritu está deambulando, está transitando este espacio, digamos, este mundo, con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No sabemos, o sea, a ver, dependiendo de las versiones es el objetivo que tiene. Hay versiones, como dije, que se cobra la vida de conductores, que simplemente los desaparece, que simplemente muestra otro accidente, como la que me contaron a mí, bien, o que muestra su propio accidente, o que lleva a los conductores al lugar donde tuvo el accidente años atrás, o sea, como que hay muchas versiones, ¿no? Em, pero acá yo tengo una pregunta, bien, eh, importante en base a esta leyenda, ¿no? Y es, si vos Luciano, tuvieses que definir el objetivo claro de la dama de blanco, ¿cuál sería? Porque como dije, pueden ser varios, desaparecer conductores, matarlos, llevarlos al lugar de su accidente, ta. ¿Cuál sería para vos como el objetivo primordial de la dama de blanco? Así, esto estamos hablando ya de teorías nuestras, ¿no? Porque como dije, hay muchas versiones. Y si nos ponemos a pensar, como vos mismo dijiste, hay diferentes versiones. Dándote, si hablamos sobre la que vos contaste, la que dice acá morí, un ejemplo, es como que están buscando que se investigue si qué fue la causa. Está el accidente, sí. Bueno, falleció, sí, pero es como que buscan la causa del por qué hubo ese accidente. Dando un ejemplo, se cruzó un perro, pero no sabes, eso no saben.
si fue una muerte solitaria, la de que tuvo el accidente, es como que también busca como un poco de acción de parte de ella. Bien. Eh, a ver, yo acá analizo un poco. Acá como que estamos entrando un poquito en el debate, pero tenemos ahí varias cositas todavía que hablar. Em, yo creo que vayamos a la teoría. O sea, yo me remito, digamos, a la teoría de lo que son los espíritus, los espectros, los fantasmas, con lo que se le relaciona siempre. Siempre se relaciona que el fantasma, por ejemplo, es un alma que no continuó por algo. Bien, o sea, porque le faltó un objetivo cumplir acá en el mundo real, digámosle. Bien, entonces, como yendo a esa teoría, ¿qué podemos decir? Yo creo que la teoría de la dama de blanco sería el usar a los autoestopistas, a los conductores, ella haciéndose pasar como autoestopista, para que se le dé un cierre a su muerte, a su propia muerte. Bien, o un significado, o se le busque la razón. Bien, como que se empiece la investigación propia. Porque pensándolo, a ver, o sea, pensándolo en objetivos, ¿no? Yo me voy más a la mente un poco más crítica. O sea, ¿con qué objetivo, por ejemplo, mataría a los conductores? Con el objetivo de, no sé, que sean más precavidos los conductores en las noches. No sé, con qué objetivo los desaparecería? Tampoco lo sé. Yo creo que el objetivo Y como... Sí, decime. ya dando un ejemplo como el de que yo conté, así, diciendo que yo conté, en mi caso sería el de venganza. Porque acuérdate que este hombre era el marido de esta mujer, y yo conté, el hombre la decapitó. Y es como que opuesto está buscando su marido por venganza, en este caso. Claro, puede ser por venganza también. Por eso, o sea, pensando un poquito en la mente crítica. Ahí justo estaba pensando también, nada que ver esto, pero lo digo, que yo dije que puede que sea el primer podcast de nuestro episodio de fantasmas, ¿bien? Pero también tuvimos a La Llorona, pero en La Llorona yo no lo veo como un fantasma en sí. Bien, porque más allá de que la historia comparte esto de que se murió, de que se quedó el alma en pena, clamando por los hijos y qué sé yo no lo veo tanto como un fantasma, sino yo ya lo veo como un espectro, digamos, pero más que nada por la fama que ha tenido. Acá estamos hablando de una mujer en general, de en blanco, que puede aparecer acá, pim, pum, pam. Pero en La Llorona ya tenemos como una personalidad propia, arraigada, digamos, a lo que es la leyenda. Entonces yo en lo personal no lo veo como un fantasma, sino lo veo ya como un espectro deambulante, ¿sí? Con el objetivo, digamos, pero no lo estaría viendo como lo mismo. Yo, si bien por ahí fantasma y espectro se toman como sinónimos, digamos, yo no lo tomo de la misma forma, digamos. Lo veo como una criatura particular, ¿sí? Con un objetivo, en fin. Pero bueno, eso como una aclaración tonta, ¿no? Ahí, ahí en el medio la aclaración. Pero bueno, eh, acá antes de empezar en el debate, quiero aclarar o decir, digamos, que qué loco como cada vez estamos hablando de leyendas que han tenido impacto cultural grande. Porque Sí, es verdad. si bien hemos estado hablando del Yeti, del lago Ness y todo esto, que son criaturas, bestias o monstruos, llamémosle, que inquietan al ser humano y que le pican en la curiosidad, acá estamos hablando de un fantasma. Y si bien la cultura fantasma o la cultura fantasmagórica, llamémosle, o fantasmal, es una cultura grande, amplia, bien, donde nos podemos meter en un montón de cosas, bien, nos podemos meter en cosas buenas, en cosas malas, en un montón de cosas dentro de lo que es el ámbito fantasma, ¿no? Buena y mala, llamémosle a todo lo que moralmente llamamos bueno y malo, ¿no? Eh,
Pero yo creo que el ámbito o la mirada del fantasma es una de las miradas más famosas que hubo. Bien, pienso yo, más allá incluso que los monstruos. Yo creo que el fantasma es una de las primeras eh, situaciones paranormales o fuera de lo normal que el ser humano, entre comillas, inventó. ¿Por qué digo inventó? Porque todo en algún momento se tuvo que descubrir o inventar. Entonces, o que descubrió. Yo creo que una de las primeras cosas que el ser humano como que le empezó a picar. Y yo creo que nace, o sea, el fantasma nace a partir de la muerte, ¿no? O sea, de la incertidumbre propia de la muerte. Yo creo que ahí es donde nace esto del fantasma, pienso yo. Y también en el sentido de qué más está después de la muerte. Si tus seres queridos van a algún lado, se quedan con nosotros. Ahí estoy ya leyéndolo, o sea, propio, que dice que hay múltiples tipos de fantasmas, fantasmas, espectros, eh, que hablan sobre qué tipo de resentimiento, si tienen resentimiento, si tienen culpa, si tienen cosas que no han terminado, si, cosas sin terminar, sin cumplir. Dando un ejemplo, podríamos considerar que la dama de blanco tiene asuntos sin cumplir, pero también, dependiendo de su versión, puede ser negativo. Hay múltiples tipos de fantasmas según las investigaciones así paranormales que ha habido y se podría englobar en una de esas dos. Claro, acá es importante esto que dice Luciano. Y yo lo amplío incluso más. Él decía que hay como muchos tipos de fantasmas y muchos tipos de motivaciones para esa alma, digamos, que puede estar arrepentida, puede estar que le falte algún objetivo por cumplir, puede que un montón de cosas. Pero yo también creo que, o sea, sí comparto esto que dice él, de que nace esta idea del fantasma en base a qué hay más allá de la muerte. Y es un debate que es muy amplio, es muy grande, ¿sí? Y cada uno puede tener la mentalidad que quiera, también va mucho en la religión en la que crea, ¿bien? O sea, va en muchas de esas cosas, ¿no? Y también va mucho el concepto de alma, de espíritu, en base a la religión, a las creencias y a todas esas cosas. Pero sí es una realidad y creo yo que es una curiosidad global, ¿sí? A todo el ser humano, le ha tocado este tema de que hay más allá del final, digamos, que hay más allá de cuando una persona fallece. Y más allá de que creas en lo que creas, de la religión que tengas, del pensamiento que tengas, o sea, en algún momento de tu vida esa pregunta pasó por tu cabeza, ¿bien? O en algún momento de tu vida escuchaste esa pregunta. Entonces, yo O creo que... ¿Cómo? o en algún momento algún ser querido, familiar o algo. Y uno, especialmente, son chicos, es un pensamiento, es una pregunta que hay en ti. Dice, ¿a dónde se fue mi papá? Dice, y se fue, dice, y vos, cuando ahora lo puedes decir, se fue al cielo, uno diría. Pero hay momentos como que realmente te pensás, ¿realmente fue al cielo? ¿Realmente fue al infierno? ¿Realmente o está entre nosotros? Sí está entre nosotros. Claro, exacto, o sea, tenés como te digo, muchos pensamientos y muchas, como te digo, religiones, muchas creencias, un montón de cosas, que obviamente no vamos a entrar en eso porque cada uno es libre de creer en lo que quiera, digamos, ¿no? Eh, pero sí es una realidad de que este aspecto de la muerte, de que hay más allá, inquieta, ¿bien? Porque también seamos sinceros en una cosa. Primero que nada, yo personalmente, bien, soy una persona que, o sea, sabemos y por o sea, por la opinión popular, digamos, sabemos que inquieta la muerte, bien, inquieta. Puede que te dé miedo, puede que no, puede que inquieta, bien, inquieta saber que en algún momento va a estar tu final, ¿sí? Pero
también inquieta, creo yo, y ahí es donde más empieza a jugar esta parte humana y la de las creencias. Yo creo que no es en la muerte de uno, sino es en la muerte de algún ser querido, como decías vos. Bien, donde ahí empieza esta mente humana a pelear entre el racionalismo humano, digamos, y las creencias de cada uno, ¿bien? O la fe de cada uno. Porque precisamente cuando se te muere un ser querido o fallece un ser querido, lo primero que uno piensa o lo primero que a uno le pasa, obviamente, es llorar y todo, y generalmente ese llanto y esa tristeza nace del egoísmo propio del ser humano, porque lo queremos seguir teniendo con nosotros, esa persona. Y después ese egoísmo se transforma en los recuerdos y en toda la parte linda que vivimos con esa persona y el anhelo de volverlos a tener cuando sabemos que no lo podemos tener. Entonces nace de ahí. Y de ahí nace después la pregunta, esto de qué pasa después. Bien, ¿a dónde se fue? ¿Qué es lo que pasó con esa persona? ¿Simplemente se apagó? O Y también a la versión de todo lo contrario. No es alguien que anhelamos, alguien que queremos, sino es una persona de que realmente nosotros le decimos algo malo y realmente tememos que vuelva. Es como el dicho popularmente, tengo miedo de que me vengan a tirar las patas, claro, que me vengan ahí tenemos el... A ver, yo estoy hablando las de dos por ahí un poco de la generalidad, pero también tenemos esa inquietud. Yo creo que a eso es lo que yo quería llegar con lo que estaba hablando. Que por ahí con esto de, bueno, ¿qué es lo que pasa después? Empiezan los miedos. Bien, empieza el miedo de, por ejemplo, lo que vos decís, de que si es una persona que por ahí medio no hubo tanto feeling o qué sé yo, vos decís, che, no quiero que después se me aparezca ahí a tirarme las patas, que se me aparezca en los sueños, que se me aparezca acá, o sea, pasa, bien, pasa. Entonces, yo creo que la cultura del fantasma o del espectro, del alma ahí en pena, es muy popular en base a la pregunta de qué hay después. Bien. Y muchas veces, dependiendo de la creencia, una de las creencias es que ese, como vos lo habías dicho, ese espíritu no se va ni para el cielo ni para el infierno, sino que queda deambulando acá o queda entre nosotros. Y hay algunos de esos espíritus, entre comillas, que como tienen, o sea, entre comillas, poder, ¿bien? Y de ahí empieza la mente humana a imaginar, ¿bien? O a darle poder a esas creencias. Obviamente no vamos a entrar acá en casos específicos, no vamos a entrar acá, por ejemplo, otra cosa que por ahí se suele venir mucho cuando hablamos de fantasmas, de espíritus y esto, por ejemplo, entramos en tema demonios, por ejemplo, ¿bien? En demonios, en posesiones, en los espíritus malignos. No vamos a entrar en eso. No, estamos hablando de la leyenda de la Dama de Blanco, que es un fantasma. Estamos hablando de eso y de dónde un poco se puede justificar la creencia o el inicio de las creencias de los fantasmas. Bien, volvemos a decir lo mismo. Vos crees en lo que querás, ¿no? Cada uno cree en lo que quiera y nos encanta leer. ¿Qué creen ustedes? Bien, obviamente siempre en un debate sano, ¿no? Pongan en los comentarios y todo qué es lo que creen, pero obviamente siempre respetuoso como nosotros lo hacemos acá. Antes de continuar, justo estoy hablando de los comentarios, acuérdense que el 10º episodio lo hacemos con algunos de ustedes, ¿sí? Que ese 10º episodio, estamos muy próximos, va a ser con las personas que participen en los videos, que comenten, que den me gusta, que lo compartan. Con una de esas personas los vamos a invitar y va a ser parte de este 10º episodio que cierra la primera temporada de Leyendas Urbanas. Así que bueno, continuando. El tema de la Dama de Blanco, más allá de esto de los fantasmas y todo, yo creo que el que sea un fantasma, y uno de los más populares, en base a todo lo que hemos hablado, le da un poder, llamémosle así, o una gran difusión a nivel cultural, porque ha tenido una difusión muy grande, ¿sí? Al punto de que, por ejemplo, el mismo Luciano lo dijo, en un capítulo de una serie de televisión, de una serie animada muy famosa, yo no la vi, pero sé que fue muy famosa, apareció esta leyenda. Sé también de parte literaria, muchos cuentos, muchas novelas,
Es más, incluso creo que hay libros, si no me equivoco, creo que hay un libro que se llama algo así como La dama que murió en la carretera o La mujer que algo así, que cuenta esta historia. O sea, hay un montón de cosas e incluso me he sabido enterar que hay una canción que rige entre los camioneros. O sea, hay una canción que está entre los camioneros y colectiveros. Puede haber, puede ser que algunos las conozcan, otros que no. Pero así me ha llegado la información. No sé cuál es la canción, pero sé que es una canción así como esa. Me han dicho que es de esa que te instaura miedo, que le sirve a los camioneros de dos cosas. Uno, para pasarse el miedo, digamos. Y dos, para mantenerse despiertos, mantenerse alerta, porque tengamos en cuenta que son gente que trabajan un montón de horas, bien, que viven manejando día y noche, y es un trabajo agotador. Uno dice, un camionero va a estar manejando. No, mentira, es re agotador andar en la ruta. Si uno solo cuando se va de viaje manejando termina agotado, imagínate un camionero que lo hace a diario y en las noches. Entonces, es complejo. Entonces, por ahí para mantenerse despierto, en una de estas tantas técnicas que ellos tienen para mantenerse despierto, es el autocantarse o el cantarse esa leyenda que les pone la pielcita ahí de gallina. Me he sabido enterar de eso también. Y es como muy fuerte la parte cultural que ha tenido esta leyenda, ¿o no? Sí, se podría también decir de que la dama de blanco, esto ya hablando un poquito más, cómo ha tenido tanta repercusión tanto en el mundo, es porque siempre se asocia con una leyenda local, con un trasfondo trágico, que es la pérdida de una hija o una traición sentimental, pero siempre termina con un fallecimiento de una joven mujer y siempre termina siendo englobado en ese sentido. Así que, como lo adelante, tocó, como yo nombré, Oleta, que si quieres lo podemos extender un poco más, o como la de Estados Unidos, la de Gitano, pero siempre en relación a una mujer que tiene un trasfondo bastante grave. También hay versiones japonesas de mujeres con kimono. México también se podría, uy, pero del aro, si lo podemos decir. A ver, hay muchas leyendas así. Muchas. Uh-huh. ¿Sí? Y que comparten este patrón. Hay las leyendas japonesas, justo que las dijiste, japonesas y chinas, son fuertísimas. La otra vez, o sea, son muy heavy. O sea, es más, hasta incluso le podemos dedicar una temporada completa solamente a leyendas japonesas. Porque son, yo creo que de las leyendas más fuertes y más creepy, no sé cómo decirlo, que hay. O sea, se hizo muy famoso también. Mira, es un anime viejo, incluso creo que está en YouTube. Se llama Escuela de... Es una serie vieja que habla de todo, justamente la mayoría de fantasmas. Es muy interesante en sus momentos, cómicos, por supuesto, pero tiene sus momentos de acción, de humor. Pero lo bueno es que tiene un doblaje espectacular y un doblaje para abrirse de pieza, porque literalmente fue muy parodiado y es una ocasión que he escuchado el doblaje de esa serie, realmente se va a ver cuál es de ella. Y después de cualquier cosa, y te vas a reír, por una cuestión de que es muy hilarante. Y sí, pasa que, bueno, los japoneses han tenido como, bueno, si nos metemos en tema de anime y mangas y todas esas cosas, yo no soy un experto, yo no te voy a mentir, yo no soy un experto en nada, pero sé y he sabido escuchar de compañeros, amigos y qué sé yo, que los japoneses tienen una imaginación para esas cosas, o sea, para todo lo que, y de parte, a ver,
En tema gore, por ejemplo, bien que estamos hablando de algo muy complicado, o sea, complicado, muy que no es para todos los estómagos, bien, estamos hablando de cosas, pero que superan la imaginación hasta cualquier tipo de anime, de cualquier cosa, o sea, lo que se te ocurra, perdón, lo que se te ocurra, a un japonés ya se le ocurrió, o sea, es como y a un nivel más loco, digamos. Pero bueno, hablando. Algo claro, el término gore, de una forma bastante resumida, sería algo sangriento, pero no sangriento, algo suave, ¿no? Que, ay, se cortó. No, es cuestión de desmembramientos y todo. O sea, eso es lo mínimo. Y con lujo de detalles. O sea, están muy trastornados lo que hacen, Sí, muy sí, trastornantes. sí, pasa que, a ver, yo he llegado a escuchar algo mínimo de lo que han hecho y no, es muy complejo. Muy, muy, o sea, yo por lo menos, yo, bien, sé que sí me la banco, entre comillas, o sea, no, no es que me da asco ni nada, pero no, 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 o sea, me pregunto por qué, o sea, ¿me entendés? O sea, pero bueno, yendo un poquito a esto, y perdón que sea yo el que lo tenga que cortar, porque la verdad que me encanta este debate y todo lo que estamos hablando, pero lamentablemente yo no dispongo hoy de mucho tiempo. Es más, precisamente por eso el episodio anterior se subió un poquito tarde, no se subió el viernes, se subió el domingo, porque bueno, yo por ahí una cuestión de tiempos estoy un poquito complicado. Pero bueno, tengo que ir cerrando lamentablemente este episodio tan lindo. Pero bueno, para cerrar un poquito el debate de siempre, ¿no, Luciano? Eh, ¿Qué pensás vos de esta leyenda, de la Dama de Blanco o de los fantasmas, si lo querés llegar a poner como en una globalidad? ¿Qué pensás? Y yo lo veo como una pequeña escape de ansiedad para encubrir o meter en las leyendas locales de algún evento, una persona, una mujer o niña que anocheció de una manera trágica. Y si me preguntaras si lo veo como algo real, con la mente estrictamente se puede considerar todo real, pero como un evento, como algo popular, sí, lo veo algo real. Porque esto ya es mi opinión, yo sí creo en fantasmas y soy muy miedoso. Bien, bien, está bueno, está bueno. Eh, yo por mi parte, a ver, yo lo puedo dividir en dos, digámosle. La primera parte podría decir que, o sea, yo sí creo en el alma humana, sí, sí, yo sí creo en la vida después de la muerte, bien, en esto, en el cielo, en el infierno, yo sí creo en eso, bien, yo sí creo en esa parte de la religión, en esa religión, bien, yo para quien no sepa, yo soy católico, lo digo sin problema, entonces en eso yo sí lo creo, bien. Pero yendo más centralmente a la leyenda, yo lo puedo dividir en dos cosas. Una, la parte, llamémoslo racional, ¿sí? En la cual yo creo que esta leyenda ha sido creada por parte de los propios conductores de largas distancias, de carretera y todo esto. Eh, y acá lo podemos dividir en dos incluso, podemos seguir ramificando. Yo creo que esta leyenda ha sido creada. ¿Por qué? Yo lo veo por dos razones. La primera razón la puedo ver como una leyenda creada para la precaución, ¿sí? De las carreteras, de las rutas, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que en las noches las rutas se ponen peligrosas, no están iluminadas, hay animales sueltos, un montón de cosas y hay muchos accidentes, eso es una realidad. Bien, entonces puede haber sido una leyenda como, porque generalmente se le asocia a esta mujer como que ya tuvo un accidente en la ruta, a la Dama de Blanco. Entonces yo creo que ha sido creada por eso. Y la otra razón por la que puede haber sido creada es por el propio terror y miedo psicológico. Bien, tengamos en cuenta que como estamos manejando en una ruta largas horas, monotonía, todo oscuro, solamente la luz del camión, bien, sombras que ves allá porque son animales, sombras que ves allá porque es un árbol que se movió, esto, lo otro, la propia mente, como ya lo hemos dicho muchas veces, intenta completar esos baches que no conoce, entonces por ahí puede llegar a imaginarse estas cosas. Y el boca en boca es muy famoso, entonces
rápidamente el terror psicológico o el miedo compartido, digamos, empieza a hacerse entre comillas real. Entonces yo creo que radica de esos lados más desde la parte mental, bien. Por otro lado, también digo que, a ver, sí es una realidad de que en las rutas pasan cosas, o sea, hay cosas raras, eso vamos a ser sinceros, o sea, hay cosas raras. A mí me ha pasado, y esto lo cuento yo, ¿sí? Me ha pasado ir manejando y que aparezcan animales y que aparezca una figura o que de la nada, y esto te pasa, vas manejando en un descampado, todo, y de la nada, y hay un hombre caminando. O sea, y está todo descampado, o sea, no hay una casa, no hay nada, y hay un hombre caminando. ¿Entendés? O sea, entonces, si es una realidad de que pasan cosas, entonces tranquilamente todo esto puede hacer énfasis. En el fantasma en sí, ¿sí? Fantasma como el espectro que asusta, que aterroriza, bien, yo en particular no soy tan partidario de esa idea, yo en particular, bien, obviamente cada uno la cree, ¿no? Sí, en esto de algún espíritu maligno, esas cosas sí, pero como el fantasma de una persona que murió y que ahora por X razón se dedica a asustar, a desaparecer y esto, ahí lo veo como un poquito yo, difícil. Obviamente no lo niego, simplemente digo que yo no soy tan partidario de eso. Pero bueno, no podemos negar la creencia que tengas, no podemos negar de que esta leyenda es una leyenda popular, es una leyenda famosa, es una leyenda que todo el mundo ha escuchado de alguna u otra manera. Es más, nos gustaría saber cuántos de ustedes han escuchado esta leyenda, o obviamente variantes de la misma, ya sabemos qué patrón se comparte. Pero podemos decir que la leyenda de la Dama de Blanco es una historia fascinante, aterradora. A mí me han mantenido mucho tiempo cuestionándome cosas, que ha resonado en muchas culturas alrededor del mundo, que esto es una realidad. Su figura espectral va más que nada ligada a las carreteras, a los caminos solitarios, que sirve como una advertencia, lo que yo decía, o como una lección moral, porque más allá de que sea real o no, te deja como esa, como ese miedo o esa incertidumbre de, bueno, de las rutas en la noche, esa precaución, esa cautela. Bien, también va muy asociada a esto a los propios autoestopistas, porque tengamos en cuenta que también hay muchos casos de autoestopistas donde los autoestopistas son las víctimas o los autoestopistas son los victimarios. Ya lo vamos a ver después en la temporada de casos criminales, pero también va asociado el miedo con esto. Bien, entonces tengamos en cuenta que en base a todo esto ha sido un folclore global importante, la leyenda de la Dama de Blanco. Entonces, que a mí me fascina y a mí me encanta conocer un poquito más de estas leyendas. Pero bueno, esa es mi conclusión, esa es la conclusión de Luciano. No sé si vos querés agregar algo más antes de irnos. No, de que aparte que no se ve, hay más para concientizarse en mí, autores, autopistas, no puedo decir. Aparte de eso, realmente no lo había pensado, como vos lo habías es una muy buena forma de precaución, porque hoy en día, no solamente hoy en día, no se puede hacer tan seguido porque pueden pasar cosas malas. Antes era una cuestión de confianza, pero ahora casi no se puede confiar, ni siquiera casi en propios seres queridos. Cuando, mira, volviendo justamente a la misma leyenda, su propio marido mató a su propia esposa. Sí, Así que hay que tener precaución. sí, en eso, a ver, ahí tenemos mucho para hablar, incluso en la temporada siguiente de Casos Criminales vamos a hablar, y vamos a ver que muchas veces eh, quien está al lado, digamos, o con quien más confianza, entre comillas, tenés, por ahí es el primero que traiciona, digamos, o el primero que hace algo inesperado. Entonces, eh, yo creo que esta leyenda como que da mucho para, o sea, muchas ramas, digamos, en las cuales se puede tomar, ¿no? Pero bueno, viendo precisamente esto, comentanos vos que nos estás escuchando, qué rama te parece, qué explicación le ves,
qué crees, qué pensás, ¿no? Obviamente siempre lo digo con el respeto, ¿bien? Todo se puede hablar. ¿Crees, no crees? ¿Te parece viable, no te parece viable? ¿Has escuchado otra versión? Tengamos en cuenta que esta leyenda tiene 70 millones de versiones, bien, así que las que nosotros narramos acá son por ahí como las más globales, pero puede ser que no sea la que vos hayas escuchado. Pero bueno, no olvides de suscribirte antes de dar el dato del siguiente episodio que siempre damos. No olvides de suscribirte, de compartirlo. El episodio de La Llorona ha llegado casi a los 200 vistas. El del Wendigo sigue subiendo. Así que gracias a todos los que nos están apoyando. Gracias a todos los que lo comparten. Que sin eso nosotros no llegamos a ningún lado. Ya le vamos a estar compartiendo porque probablemente, bien, eso ya se los vamos a compartir en el siguiente episodio, probablemente hagamos un Instagram del propio podcast, bien, porque la idea es que sea llevadero, que sea largo, le pega acá, que sea algo largo, que sea llevadero y que tenga varias temporadas. Entonces probablemente hagamos un Instagram del podcast para que ustedes puedan ver ahí todas las actualizaciones, los avisos, cuándo subimos video, cuándo no, qué es lo que vamos a hacer, porque este podcast lo único que va a hacer es seguir creciendo. Así que bueno, obviamente con la interacción de ustedes. Luciano, decime qué tenemos, el episodio que viene, una info, a ver. Y podemos ver que no sea y a ver, se puede considerar el séptimo del séptimo. Me gusta esa analogía porque justo cumple con la característica principal de lo que vamos a hablar. Y yo creo también que podemos decir que es uno de los padres de los monstruos, digámosle. Sí. O sea, siempre que nombras a este ser, obviamente lo vamos a nombrar con otro nombre, pero cumple el mismo panorama. Se nombra junto con los padres. ¿Cuáles son los padres? Por ejemplo, Drácula, Frankenstein, Pimba, la momia, y ya no vamos a decir más nada porque ya vamos a descartar todo. Pero se les nombra ahí y yo creo que es una de las creencias más arraigadas, bien, a lo que brilla en la noche en el cielo. Y nada más, listo, no decimos más nada, chao. Bien, ya dimos demasiada información. Pero bueno, eso en el episodio que viene, que sería el episodio número 8 ya. Bien, tenemos el 8 y el 9 para que ustedes puedan participar para salir en el 10º. Así que bueno, gracias por todo el apoyo y nos veremos en el próximo episodio hablando de este ser tan particular. Nos vemos la próxima. Adiós. Vale.